menos 8 personas murieron y más de 12 resultaron heridas luego de que una camioneta arrollara a varios ciclistas y se impactara con un autobús escolar en Lower Manhattan, en Nueva York. Estados Unidos, anoche el presidente Donald Trump ordenó endurecer los vetos a ciudadanos extranjeros después de conocerse que el autor del atentado es un migrante Uzbekistán, y el atentado ocurre justo después de que habían sido detenidos algunos ex colaboradores importantes de Donald Trump. En el Senado se fueron de puente de 6 días y dieron carpetazo al caso de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Las bancadas del PRI, PAN, PRD y Partido Verde acordaron que la Cámara Alta sesione hasta la próxima semana y con ello dejar vencer el plazo legal de 10 días hábiles para objetar la destitución de Santiago Nieto. Luis González Nieto, alias El Tatos, acusado de torturar a reos, fue trasladado del reclusorio de Chiconautla al penal federal número 14 en Gómez Palacio, Durango. Una ofrenda para las Chivas, fueron eliminadas de la Copa MX por el Atlante. Además, conteo máximo, los Dodgers ganaron y la Serie Mundial se define hoy en el 7º juego. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Salvador García Soto. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarlo y darle la bienvenida a esta primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Como cada mañana, los saludamos con gusto, estamos comenzando transmisiones y le vamos a llevar en las siguientes 3 horas toda la información, las historias, los datos, las noticias, ya sabe, para que comience usted su día bien informado, pero también de muy buena actitud. En esta mañana de miércoles, 1 de noviembre, según la tradición Día de Todos los Difuntos, hoy es el día en que nos visitan nuestros antepasados, nuestros ancestros, los que se nos adelantaron en el camino. Hoy es el día en el que vienen de visita a disfrutar con los suyos, a comer lo que se les pone en el altar de muertos, a disfrutar lo que les gustaba beber. Esto según nuestras tradiciones. Hoy comienza la festividad del Día de Muertos. Así es que en esta mañana de 1 de noviembre, cuando son las 6:03 de la mañana, comenzamos. Estas son las noticias. En los Estados Unidos, la policía de Nueva York identificó al sujeto que arrolló con una camioneta a un grupo de ciclistas con saldo de al menos 8 personas muertas. Entre ellos había 8 argentinos, ciudadanos argentinos que fueron víctimas en esta tragedia y 12 heridos. Se trata de un migrante de origen uzbeco que residía en Tampa, Florida, y que llegó en 2010 a la Unión Americana. Esta tragedia, que fue calificada de inmediato como un acto de terrorismo, le decía, simple contexto, pero no es menor, ocurre un día después de que fueran detenidos el ex colaborador de la campaña de Donald Trump y algunos otros implicados en el llamado Russia Gate, allá en los Estados Unidos. After he was taken into custody. So I want to go straight to that. This is just into our newsroom. Again, apparently shows the victim, from my look at it, holding what appears to be 2 sort of firearms in his hands, waving them along the West Side Highway. This video was taken by a student from Stuyvesant High School who says he was leaving class when he heard and saw the commotion. Y el presidente estadounidense Donald Trump calificó el ataque terrorista en Nueva York como un acto de locura cometido por una persona muy enferma y perturbada. Anoche ordenó endurecer los vetos a ciudadanos extranjeros, tras conocerse que el autor del atentado es un migrante de Uzbekistán. Esta mañana, en una serie de tweets, Donald Trump culpó al senador Chuck Schumer de que el terrorista ingresó al país a través del llamado programa de lotería de visas de diversidad. En Túnez, al menos 2 policías resultaron heridos esta mañana tras ser atacados con un cuchillo por un presunto yihadista cerca del Parlamento. Uno de los agentes se encuentra en estado crítico. El agresor fue detenido. Y las bancadas del PRI, PRD y Partido del PAN también y Partido Verde anunciaron que a partir del próximo martes emitirán la convocatoria para el nuevo fiscal electoral, después de haber cerrado ya, dar carpetazo a la objeción de la remoción de Santiago Nieto. ¿Por qué el próximo martes? Pues porque se fueron de puente los senadores. Ya sabe usted, esos no pierden oportunidad para descansar. Cerraron el Senado, dijeron, ahí nos vemos el martes, y el martes
le seguimos. Vamos con un nuevo fiscal. Nos olvidamos ya de Santiago Nieto y de su objeción. Pero por lo pronto vámonos a celebrar a los muertos. Total, los contribuyentes pagan. La Secretaría de la Función Pública abrió una nueva investigación del caso Odebrecht. La indagatoria tiene que ver con el pago de $4.5 millones en torno al contrato del proyecto Etileno 21, desarrollado por Braskem, una filial de la empresa brasileña y que presuntamente acompañó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El gobierno federal adelantará recursos a damnificados por los sismos para que aceleren la reconstrucción de sus viviendas. Vamos a acelerar la administración de los recursos. Originalmente habíamos hablado de entregar durante los meses de noviembre, diciembre y enero 25,000 pesos más para la construcción de viviendas con daño total. La dirigencia nacional del PRI anunció que impugnará la resolución del INE con la que se determinó que su candidato al gobierno de Coahuila, Miguel Riquelme, rebasó los topes de campaña en 9.2%, algo que ahora va a analizar el Tribunal Electoral para determinar si es una causal para anular la elección. Y en la Cámara de Diputados, el Frente Ciudadano por México advirtió que si los 15 gobernadores del bloque opositor no alcanzan un acuerdo satisfactorio con Hacienda, no votarán el presupuesto de egresos 2018. Le he expresado a nuestros 12 gobernadores que mientras ellos no logren un cierre adecuado con Hacienda presupuestal, nosotros no estaríamos en condiciones de votar el presupuesto de egresos de la Federación. Queremos que haya un trato digno, adecuado y justo. Y hoy estamos aquí recibiendo al jefe de gobierno de la Ciudad de México para expresarte lo mismo. Precisamente el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, confió en que el apoyo del Frente Ciudadano por México se traduzca en la asignación de más recursos para la reconstrucción de la capital del país. Estamos hablando aquí de 4,000 millones para fondo de capitalidad, 9,000 millones para agua, y la Ciudad de México podría necesitar otros 4,000 millones que se han planteado de inicio para reconstrucción. Y antes de irse de puente, el Pleno del Senado otorgó licencia a Armando Ríos Peter, quien se va a dedicar ahora a recabar casi 1 millón de firmas para poder registrarse como candidato independiente a la presidencia de la República. Era senador del PRD, después se declaró independiente y ahora quiere ser candidato a la presidencia. Armando es un rebelde en su partido, lo fue en su partido y hoy es un rebelde del sistema de partidos. Y ojalá más de nosotros nos animásemos a sacudir el sistema de partidos, porque en últimas fechas hemos dejado mucho que desear. Luis González Nieto, alias El Tatos, acusado de torturar a reos para pedir dinero a sus familiares, fue trasladado del reclusorio de Chiconautla al penal federal número 14 en Gómez Palacio, Durango. El cambio de penal se realizó pese a que El Tatos contaba con un amparo. Sin embargo, una disposición legal permite la medida en casos en los que es necesario garantizar la gobernabilidad de un centro de reclusión. Familiares que visitaron a internos del reclusorio de Chiconautla, precisamente en Ecatepec, denunciaron que observaron a varios reos golpeados y lesionados tras el motín registrado el lunes. El gobierno del Estado de México aseguró que solo un interno y un custodio resultaron heridos con armas punzocortantes, en lo que calificó como una riña. Pues vaya riña, casi le toman el penal en esa riña, como dice el gobierno estatal de Alfredo del Mazo. En Puebla, el empresario gasolinero Otón Muñoz Bravo, alias El Cachetes, va a enfrentar en libertad su proceso por delitos contra la salud. Faltaba más a este señor acusado de posesión de armas, de uso exclusivo del ejército y de robar combustible, gasolina, de ser uno de los líderes de los huachicoleros en Puebla. Pues lo van a dejar libre para que enfrente su proceso y no esté en la cárcel. Se le fijó esto como una medida cautelar y se le pide nada más una garantía de 1 millón de pesos, lo que se robaba en un día en gasolina ilegal. Y en el reclusorio sur, un juez federal vinculó a proceso a Víctor Manuel Félix Beltrán, alias El Vic, señalado como el principal operador financiero de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los vehículos que no cuenten con sistema de diagnóstico a bordo no podrán acceder al holograma cero para circular todos los días. Pues el
famoso OBD. Los autos que no lo tengan ya no pueden tener holograma cero. Es la famosa computadora que tienen ahora los automóviles. Y en la Asamblea Legislativa, el secretario de Salud, Armando Agüet, solicitó al menos 200 millones de pesos para poder seguir fortaleciendo el programa Médico en tu Casa. También pidió 60 millones para un libro sobre educación sexual y adicciones para los adolescentes de la ciudad. Más presupuesto permitirá mejorar las condiciones laborales, el capital humano de la Secretaría de Salud y de los servicios de salud pública es nuestro mayor recurso. Hay que invertir en la profesionalización. Es una herramienta para lograr resultados y atender de forma específica las necesidades. Tome sus precauciones porque la Comisión Federal de Electricidad anunció un aumento en noviembre de las tarifas eléctricas para los sectores industrial, comercial y de uso doméstico de alto consumo. La tarifa doméstica de bajo consumo permanece sin cambios. Y en información internacional, en España, la jueza Carmen Lamela citó a declarar al expresidente catalán Carles Puigdemont, así como a los exmiembros del gabinete y varios integrantes del gobierno local, acusados de rebelión, sedición y malversación. Con motivo de la celebración de Halloween, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, asistió ayer a una conferencia de prensa disfrazado de Clark Kent. Ve usted el momento en el que enseña su disfraz. Este es el personaje que daba vida a Superman, Clark Kent, así es que es el disfraz que ayer usó en el Halloween en Canadá, donde también celebran esta festividad. El primer ministro Justin Trudeau, ahí está con una de sus hijas que también iba disfrazado. 6 de la mañana con 12 minutos. Oscar Mota, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante, buenos días. Buenos días, Salvador. Celeren. Carla, amigos de la ciudad y del mundo, les platico, las Chivas recibieron al Atlante en los cuartos de final de la Copa MX y quedaron eliminadas en penales. Carlos Fierro adelantó a los rojiblancos, pero Cristian Tarragona aplicó la quitarrisas marcando el del empate y después salió expulsado. Ya en los penales los Uscanga acertaron, también Cauich, Zamora y Reyes. Rodolfo Pizarro de las Chivas fue quien falló y vaya a las Chivas. El gol de este partido, por supuesto, vamos a verlo, el de Cristian Tarragona, con el que marcó el empate y pudo mandar este partido al alargue, en este caso a los penales. Ahí está, remate de Tarragona, no llegó el portero, ahí está, adiós a las Chivas. Les decíamos ayer, temporada del horror, ahí está, eliminados de la Copa MX. Ahí también les platico, con apenas 8 partidos en Holanda, el mexicano Irving Chucky Lozano ya aumentó su valor para el mercado europeo en un 50%. Chucky llegó costando 10 millones de euros, 10 goles y 5 asistencias después, su valor ya es de 15 millones, 3 por debajo del mejor cotizado Chicharito Hernández. Y miren temas de la Champions, el PSG ya le urgen los octavos de final, 5-0 al Anderlecht, empate del Barcelona, 1-1 del Atlético de Madrid, que ojo, está muy cerca de quedar eliminado. Así que ya veremos, un espontáneo también entró a la cancha a querer saludar a Lionel Messi, le dio su abrazo y por ahí se fueron. Le platico también en temas de béisbol, juego 6 de la Serie Mundial, los Dodgers ganaron 3-1 a los Astros y el campeonato de las Grandes Ligas se va a definir hoy en el juego 7. Jock Peterson disparó cuadrangular en solitario para la ventaja y el triunfo fue para Tony Watson, la derrota para Justin Verlander. Y bueno, finalmente este Día de Muertos recordamos a los personajes relacionados al deporte que se nos adelantaron en el año. Iván Colofes, luchador, Josh Animan Steel, también el luchador Fishman, además de Andy Manuel Marte, y por supuesto también Jay Tittle, entre muchos otros. Les estaremos obviamente presentando a lo largo de este día. Miren, ahí está Jake LaMotta, ex campeón de boxeo, Bobby The Brain Heenan, Chuck Blazer, Cortés Kennedy, ex tackle defensivo de la NFL, y Wyatt Tittle, ex quarterback de la NFL. Mi estimado Salvador, compañeros de la mesa, los deportes. Muchas gracias, Oscar. Más adelante volvemos contigo. Gracias. Hasta aquí este resumen informativo de la ciudad y el mundo. Hoy miércoles 1 de noviembre de 2017. Saludo con gusto y le presento a mis compañeras en esta mesa. Me acompaña, como cada mañana, Carla Pulido. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenos días. Y por supuesto, muy buenos días a todos nuestros amigos que ya nos ven aquí en su canal, Ciudad TV en el 21.2. ¿Que hoy vienes de negro? ¿Será por los difuntos? ¿O? Sí, en parte. Sí, así me es. parece muy bien. Y también le presento con gusto a Selene Ávila. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos. Y luego te enseño sus fotos de Catrina con esta aplicación. Muy bien. No podemos salir así, pero pues una foto te voy a mostrar cómo se ve. A ver cómo nos vemos de Catrines. Sí. Y bueno, le recuerdo que todos los detalles los puede usted seguir en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, o vía streaming también nos puede usted seguir a través de nuestra transmisión en internet, que es de muy buena calidad. Nos puede seguir en sus dispositivos móviles, www.canaltv
aldf.gov.mx, o también nos encuentra si nos busca en Facebook y en YouTube. Hacemos la primera pausa de la mañana, pero esto apenas comienza. Regresamos.